Venimos viendo en los capítulos previos, capítulo 7, habla de diferentes temas en cuanto a nuestra libertad en Cristo, y va a terminar Pablo hablando a los corintios de algo que ya había hablado también cuando escribió la carta por medio del hermano Tercio a los romanos, que tiene que ver con los alimentos. Quizás lo que escucharon cuando hablamos en Romanos sobre este tema, van a encontrar que Pablo está enseñando la misma doctrina, pero ahora a los corintios. El capítulo 8 sigue tratando sobre la libertad cristiana y va a discutir en el buen sentido el problema relacionado con comer ciertos alimentos o no comer ciertos alimentos y cómo eso tiene que ver con nuestra madurez o inmadurez en Cristo. Y cómo podemos hacer tropezar o no a alguien. Dice versículo 1, Romanos 8:1, dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Entendamos en el contexto cultural. Había muchos sacrificios a diferentes ídolos. Había muchos diferentes templos en Corinto. Una ciudad marítima en la que tenía muchas religiones, por decirlo de alguna manera. Entonces, se sacrificaban animales a diferentes altares, a diferentes ídolos. ¿Los hebreos hacían sacrificios de animales? Sí. Se sacrificaba en el templo corderos, bueyes, palomas. Y Dios había establecido que parte de esos alimentos fueran ¿para quién? Para los sacerdotes. Los sacerdotes hacían asado a diario en el templo. No todo de lo que hacían o de lo que quemaban en el altar de sacrificio les quedaba para comer. Había un montón de cosas que Dios le había dicho: esto no voy a entrar en eso, pero esto no. Esta parte sí, es para ustedes, es para los sacerdotes. Entonces, para Pablo, si les servían, quiero que entiendan por qué. Como decimos en Argentina, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Siempre, ¿saben que en Argentina usted puede comprar repuestos de autos secuestrados por la policía? Muy baratos. Si usted tiene contactos, usted puede conseguir repuestos de autos secuestrados por la policía. ¿Sabían o no sabían? Vamos, si todos saben. Sabemos que un auto que lo secuestraron, generalmente si es un auto que se usó en un robo o algo así, el propietario generalmente nunca va a recuperar ese vehículo. En líneas generales, nunca pasa eso. Esos vehículos a veces pasan 10, 15 años tirados en un depósito. Y yo como dueño no voy a poder recuperar ese vehículo. Si me lo robaron para robar, olvídate, lo más probable es que no lo recupere ese vehículo. En esos depósitos pasa que si uno tiene los contactos necesarios y te hace falta una puerta, y puedes conseguir una puerta, o una rueda, o el estéreo, o lo que sea que necesites. Quiero que me entienda a dónde voy. Había todo un negocio en Corinto acerca de las carnes que se sacrificaban. Se podía conseguir más barata.
se podía conseguir más barata. Se podía conseguir a un precio diferente, de oferta, o bajo cuerda, como dicen, o el sobre bajo la mesa, del que hablan, dicen, no, a este político le pasaron un sobre bajo la mesa. Se podía conseguir esta carne sacrificada a los ídolos más barata. Y había mucha gente que sabía que estaba ahí. Entonces Pablo dice, si alguien viene y me sirve de esta carne, para mí es carne. Para mí es carne. Pero lo que Pablo está tratando de decir, empezando en el capítulo, es otra cosa. Dice en versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, tener mucho conocimiento de la palabra de Dios sin poner ese conocimiento en acción solo te hace un vanidoso. Ser un gran teólogo sin vivir toda tu teología no te sirve de nada. Dios no te va a demandar cuánto sabías de las Escrituras, sino que lo que sabías de las Escrituras, cuánto lo viviste. Me dijo una vez una persona que yo no entendía porque solo había leído parte de la Biblia y él la había leído ya como 8 veces. Mi respuesta fue, y de todas esas 8 veces que leíste tu Biblia, ¿cuánto de todo eso estás viviendo? Yo lo poco que he leído de la Biblia, en ese momento, estoy tratando de vivirlo. Delante de los ojos de Dios, ¿quién cree que iba a ser hallado aprobado, por decirlo de alguna manera? En este caso, no me estoy ensalzando. Yo o cualquiera, como yo, que hubiera hecho de lo poco que sabía, puesto en práctica, viviendo el conocimiento, caminando en pos de Cristo de acuerdo a lo que conocía. A mayor conocimiento, más se nos va a demandar. ¿De qué hicimos con todo ese conocimiento? ¿De qué te sirve tener el título ahí colgadito? Instituto Bíblico, Seminario, no sé qué, egresó hermano Jorge Acosta. Es para que lo tenga ahí, en tu casa. Miren qué lindo el título que tengo. Me recibe enseñanza. ¿Y qué hace con eso? ¿Estás haciendo algo con eso? No, pero tengo el título. Mire, le puse un marco tan bonito. Me queda bonito. No sirve de nada. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermanos, todo lo más que yo pueda saber de la Biblia. Hablábamos algo con los varones recién en la clase. Y Juan decía, ustedes me llevan un montón de ventajas. Puede ser que en conocimiento alguno tenga más ventaja que otro, porque sepa más que otro. Pero, vamos a decir, hermano Dani tiene más conocimiento que hermano Juan, Dios va a demandar más a hermano Dani que a hermano Juan. A vos te va a demandar hasta donde sabes, y a él, si sabe más, aún más. A mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Es como en una empresa, una jerarquía. En el sector nuestro, el que barre tiene la responsabilidad de barrer bien, pero el que dirige el sector tiene la responsabilidad de lograr que todos los empleados que están en el sector hagan todas las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, en mi función como encargado de área, yo tengo que ver que el personal que carga combustible y traslada
haga bien su trabajo. Y además, controlar que el personal que limpia las unidades haga bien su trabajo. Hay mayor responsabilidad en mi puesto que en el que está barriendo, o en el que está echando gasoil, o en el que está estacionando. Porque toda la responsabilidad de todo lo que pasa, pasa por mí. Y el que está encima de mí tiene responsabilidad por sobre todos los jefes que estén por debajo y por sobre todas esas personas. Y siempre el directorio va a ir demandando de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Entonces, a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Que sepamos o no sepamos algo, no tiene que hacer que nos envanezcamos. No puede ser que nos creamos, mejor dicho, mejores que alguien porque sabemos más. Hermanos, el conocimiento por el conocimiento en sí no nos sirve de nada. No nos sirve de nada. Saber mucho no te va a hacer un mejor discípulo de Jesucristo. No te va a hacer un discípulo de Jesucristo. Vivir cada cosa que vos sabés es lo que te va a hacer un discípulo de Jesucristo. Y Pablo va a entrar entonces acerca de los alimentos. Acerca de los alimentos. Tanto Pablo como nosotros sabemos que los ídolos no tienen ningún poder, no tienen ningún control. Entonces, para Pablo decía que esas cosas sacrificadas a los ídolos a él no le afectaban en nada. A él no le afectaban en nada. Así es que si alguien conseguía de esa carne más barata, es lo que le estaba diciendo, no hay problema. O sea, no pasa nada si es una carne que está sacrificada a los ídolos. Había hermanos que pensaban que estaba mal comer de esa carne, porque había sido sacrificada de los ídolos, o había sido sacrificada a los ídolos. Dice versículo 5, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Estos ídolos o dioses que encuentra la gente en Corinto, Pablo está diciendo no tienen nada, no tienen poder, no tienen control. En Corinto existía un templo al dios Apolos. Había un templo al dios Apolos, y ahí se ofrecían sacrificios. La carne traída de esos lugares, sacrificada, se sacaba y después se vendía en las carnicerías. Y la gente sabía que estaba comprando. Entonces, muchos pensaban que estaba mal. Pablo está diciendo, no tiene ningún valor eso, no pasa nada si usted come esa carne. No pasa nada, porque en realidad no son dioses. El único Dios es el creador de todas las cosas, el Padre del cual proceden todas las cosas, y el único Señor, dice el versículo 6, es Jesucristo. Pero aclara en versículo 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Entonces, el conocimiento, como dice Pablo en el principio, nos envanece, pero el amor edifica. Entonces, la falta de conocimiento puede hacer que nosotros tropecemos en nuestra conciencia, o pensemos que algo está mal por algún preconcepto. Muchas veces, y hace ya bastante tiempo, vengo pensando en que todavía a mí me cuesta desarraigar un montón de preconceptos que tengo.
en cuanto a la iglesia, en cuanto a cómo se deben hacer las cosas en la iglesia, en cuanto al ministerio. Vengo aprendiendo mucho en estos años en cuanto al ministerio. Aprendí de mi pastor y después, como pastor, he aprendido de otros pastores a tener una filosofía bíblica del ministerio. No una filosofía humana del ministerio, sino una filosofía bíblica del ministerio. Pero muchas veces batallamos con nuestros preconceptos por falta de conocimiento de las Escrituras. Pablo está diciendo que había algunos creyentes todavía en Corintios que estaban habituados a esa idolatría y pensando en que esa carne fue sacrificada a los ídolos, se sentían pecadores. Estamos haciendo mal, estamos comiendo esta sangre. No, yo no puedo comer eso. Pablo le estaba diciendo, es carne. Es un lindo vacío. Bien jugoso, algunos se relamientan. Bien jugoso. Entonces, dice versículo 7, entonces, pensando, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, a los creyentes, a los discípulos en este momento, les inquietaba, les ponía mal comer de esta carne. Pensaban que estaban ofreciéndose también a esa idolatría, porque les faltaba el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso Pablo les está escribiendo a esto. Le está diciendo, hermanos, no pasa nada. Hermanos, no pasa nada. Y muchos se ofendían cuando veían a alguien que sí comía y decían, no pasa nada. ¿Cómo pueden estar comiendo de eso? Pablo aclara en el versículo 8. Dicen, lo que vos comes no te hace más acepto delante de Dios, o menos acepto delante de Dios. Eso está diciendo en versículo 8. No vas a ser más porque comamos, porque comas, ni menos porque no comas, y viceversa. La carne, en este caso, los alimentos, la carne en este caso, no tiene nada que ver, o cualquier cosa que comamos, no tiene nada que ver con nuestra relación con Dios. Pero siempre tenemos que tener en cuenta de que si estamos con un hermano débil, no se dé tropiezo para ese hermano. O con un hermano que le falta el conocimiento, o que le falta formar la convicción bíblica acerca de los alimentos, y yo sé eso, si yo les sirvo eso, lo estoy haciendo tropezar, o lo estoy haciendo poner incómodo. Por ejemplo, mi primer pastor, él no comía nada de brozas. ¿Saben lo que son las brozas? Se sigue relamiendo el hermano. Las vísceras. ¿A quién no les gustan las vísceras? Acá tenemos uno que no le gustan las vísceras. Si yo invito a comer a un hermano que no le gustan las vísceras, y yo le sirvo todas las vísceras, a mí me encantan, yo le sirvo, lo pongo incómodo, porque yo sé que no le gusta. Entonces, yo tengo el conocimiento, y no por eso soy mejor que él. ¿Me explico la idea? ¿A dónde voy? Pablo les está diciendo, no somos más porque lo hagamos, ni somos menos porque no lo hagamos. Lo importante, les está diciendo, es, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, lo que les estaba diciendo recién. Entonces, ya sea que comamos o que bebamos o cualquier cosa que hagamos, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Entonces, si yo estoy con un hermano débil y lo estoy haciendo tropezar al hermano, no estoy dando la gloria a Dios. En este caso tiene que ver con los alimentos, pero en general en mi vida debería ser así. Tengo que pensar en que cada cosa de mi vida, cada acción de mi vida, está buscando dar la gloria a Dios.
¿Recuerdan la escena de Pedro en Hechos capítulo 10? Cuando lo manda a comer de todo. Para un judío había cosas que no podía comer. El Señor le dice, todo lo que está ahí, comelo. Todo lo que está ahí, comelo. Pero Señor, eso es impuro. Le dice Pedro, soy un hebreo, yo no puedo comer eso. Vos comés lo que yo te digo. Porque yo soy el que santifico el alimento. No llames común o impuro, le dice, lo que Dios limpió. ¿Por qué Pedro no podía comer o no quería comer? Porque él tenía un conocimiento bajo la ley, pero ahora él ya no estaba bajo la ley, estaba bajo la gracia. Entonces, le dice, yo limpié todos estos alimentos. Come. Él ya no era un hebreo. Ahora era un discípulo de Jesucristo, un cristiano. Entonces, los hebreos están bajo la ley y hay un montón de cosas que no pueden comer. Pero un discípulo de Jesucristo no está bajo la ley. Hay un montón de cosas que sí podemos comer. Que si fuéramos hebreos no podríamos comer. Pero como dice ahí Pablo, procuremos o tratemos de que nuestra libertad no sea tropiezo para los débiles. Porque si alguno ve en ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos. Entonces, mis acciones basadas en mi conocimiento puede ser que hagan tropezar o hacerle pensar a un hermano que está haciendo algo, vamos a decir, yo estoy comiendo un trozo de carne sacrificado a los ídolos. Y el hermano Juan, él no puede, porque él tiene la convicción de que está mal. Pero quizás por compromiso, para no ofenderme, él se sienta y come. Él, en su conciencia, está pecando delante de Dios. Y estoy dañándolo a él. Esto es lo que está diciendo Pablo. Él podía, o los cristianos podían terminar, en el peor de los casos, dejándose arrastrar por toda la cultura que tenía que ver con la idolatría. Por toda la cultura que tenía que ver con la idolatría. Dice versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Nuestras acciones en nuestra vida, hermanos, siempre tienen que estar orientadas, o mejor dicho, siempre tienen que estar pensadas en con quién estamos, en qué cree, en qué piensa. Para llegar a las personas, muchas veces vamos a tener que aprender a respetar sus convicciones en ese momento. Mostrarles con la palabra de Dios que está bien y que está mal, pero muchas veces va a pasar, por ejemplo, yo no como carne, no como sangre, que la Biblia dice que no coma sangre. Y hay personas que comen sangre, hermanos de Cristo que comen sangre. A mí me gustaba comer esa sangre, pero yo entendí y formé la convicción que Dios dice en la Biblia no. Entonces, si Dios dice no, por más que me encante, que me encantaba, no lo hago más, porque Dios dice que no. Y mi conciencia me acusa si lo hago. Es pecado para mí. Pero si encuentro un hermano que está y me ofrece,
No le voy a venir con un sermón acerca de eso. Si me pregunta, le voy a decir, no, porque eso es pecado, porque la Biblia... No, gracias. No como. Y suficiente. ¿Me explico? Yo sé que está mal, porque Dios dice que no lo haga. Como muchas otras cosas en nuestra vida, con muchos otros aspectos de mi vida. Pero el conocimiento por conocimiento mismo, volvemos al versículo 1, sin el amor no sirve. Yo tengo el conocimiento que Dios dice, no comas sangre. Entonces, hermano Gabriel, deja de comer esa chanfaina, porque eso es un pecado terrible, estás comiendo sangre, y Dios manda que no comas sangre. Todos saben de qué estoy hablando de chanfaina, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo le estoy mostrando mi amor al hermano que quizás no sabía? ¿Querés, pastor? No, gracias, hermano, no como. ¿Por qué? Bueno, y ahí. Pero en amor. Entonces, el conocimiento en sí envanece, pero el amor edifica. Porque si yo lo estoy retando primero, el hermano, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar. No me va a querer escuchar. Pero en amor le estoy diciendo, mirá, hermano, ¿por qué no como? Y por esto, porque le enseño acá y acá. Que no. Pasó una vez que estábamos haciendo una actividad de la iglesia y un hermano trajo. Y empezó a cortar. Y otro hermano dice, hermano, pero la Biblia dice que no hay que comer eso. A mí no me importa, yo como. Digo. Pero mirá que la Biblia dice acá, en el Nuevo Testamento, y dice en el Antiguo Testamento también, que no comas. No me importa, yo como igual. Este hermano no estaba queriendo aprender nada. El punto es que el amor es lo que tiene que guiar nuestras vidas. El conocimiento debe ser impartido a nuestros hermanos que tienen menos conocimiento con amor. En el contexto de esta parte que tiene que ver con los alimentos, también tenemos, mejor dicho, que ser cuidadosos de no ser de tropiezo a otros. Por ejemplo, uno de los requisitos de ser pastor dice no dado al vino. Yo dejé de tomar bebidas alcohólicas hace muchos años. Y puedo agarrar la Biblia y pasearte por toda la Biblia mostrándote cómo no te conviene ponerte una gota de alcohol en la lengua. No te conviene. Un vasito, pastor, me lo recomendó el médico. Un vaso ya disminuye tu reacción. Está probado también científicamente. Ya te adormece. Está probado. Pero si me encuentro con alguien que está tomando, qué pecado es. Estás tomando vino. La Biblia dice, no tomás, ¿por qué no tomás? Porque tengo esta convicción. Porque soy pastor, Dios me pide que esté sobrio. Y si yo tomo un vaso, ya perdí la sobriedad. Dios nos manda a los creyentes a ser sobrios. Pero la decisión es personal conforme a la Biblia, porque nuestra relación con Dios es personal. Yo te puedo aconsejar. ¿Entiendes la diferencia entre mandar y aconsejar? Yo te puedo aconsejar, te puedo decir, mirá, hermana Juli, no te conviene, o no te conviene. Como me dijeron ayer, tomate la buscapina porque te va a servir. Está caído.
pero en amor. Tengo que amar a mi hermano y pensar en mi hermano en el tema de la comida, como en todos los aspectos de mi vida. Quiero terminar aplicando. En cómo puedo edificar a mi hermano. En cómo puedo ayudarlo a crecer a mi hermano. En todos los aspectos. En lo que sea. Y cómo no ser de tropiezo a mi hermano. Con mi manera de vivir. Si yo sé que el hermano tiene cierta convicción, no ser de tropiezo. Muchas veces, como les dije el domingo pasado, el mayor obstáculo para el Evangelio no está afuera, está en nosotros mismos. En que no pensamos en quien tenemos al frente. No pensamos. No pensamos en cómo lo podemos afectar con un comentario, hermanos. No pensamos. Siempre tenemos que pensar, las maestras siempre les enseñan a los chicos en la escuela dominical. Yo me acuerdo que lo he escuchado Julia, pero también decirle, ¿qué haría Cristo en tal situación? ¿De qué lo acusaban a Jesucristo? ¿Se acuerdan ustedes? De borracho y de glotón. Si Jesucristo hubiera sido borracho y glotón, ¿no hubiera sido Jesucristo? Porque dice la Biblia que fue a semejanza de nosotros, pero sin pecado. ¿Jesucristo pecó? Jamás. ¿Era un borracho y un glotón? Jamás. Pero estuvo en un montón de lugares donde había borrachos y glotones. Se puede estar en muchos lugares donde hay borrachos y glotones, tremendos pecadores, sin pecar. Sin pecar. Sin afectar. Pero, como dice la Biblia, no tenemos que ser vencidos de lo malo, sino vencer con el bien el mal. Y hermano, si es algo de tu vida, de tu pasado, que te afecta, o con lo que todavía estás batallando, ni vayas. Porque en vez de influenciar vos a ellos, ellos te van a influenciar a vos. En ese punto sos un hermano débil. También tenemos que pensar en eso. En qué somos fuertes y en qué somos débiles. Todo este capítulo tiene más esa idea de en qué somos fuertes y en qué somos débiles. En qué podemos afectar con nuestras fortalezas a los débiles y en qué los fuertes nos pueden afectar en nuestras debilidades. Hermano, Pablo está terminando de cerrar ahora en este capítulo acerca de nuestra libertad en Cristo. Pablo dijo también, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, está diciendo Pablo. Pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no todo les conviene. No todo aprovecha para sus vidas y no todo va a aprovechar o influenciar positivamente la vida de los que los rodean. Queremos que las personas conozcan a Jesucristo como su Salvador. Muchas veces nosotros somos tropezaderos para eso. Muchas veces nosotros somos tropezaderos. Con nuestras acciones, con lo que hacemos, con lo que decimos muchas veces. Hablábamos ayer con la hermana Keila, creo, y él me decía que muchas veces yo quiero decir algo de esto. Muchas veces yo estoy diciéndoles, hermanos, oren por esto, hermanos, oren por esto. Estoy tratando de animarles a alcanzar a otras personas
porque yo estoy haciendo un esfuerzo por alcanzar a otras personas, quizás los estoy intimidando. No, el pastor es tan excelente predicador, ¿qué voy a hacer yo? Él está trabajando con 5, con 7, está intentando ganar un montón, y yo no estoy alcanzando a nadie. ¿Estás intentando relacionarte con alguien fuera de la iglesia? Mira, ni siquiera te digo predicarle el evangelio. ¿Tenés algún amigo fuera de la iglesia en el que en alguna ocasión le hablaste algo del Señor? ¿Tenés la intención? No digo que ya le estés predicando el evangelio, pero ¿tenés la intención de predicarle el evangelio? Hay que pasar tiempo. Capaz que te lleva meses y nunca le dijiste nada todavía. Pero la intención, como hablamos con Ana Keila, es que él conozca de Cristo. Eso es lo importante. Que mis amigos, mis vecinos, mis conocidos, voy a hacer todo lo posible para intencionalmente llegar a predicarles el evangelio. Quizá no sea la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, pero voy con toda la intención. Y con las antenas bien paradas para aprovechar las oportunidades. Hermanos, ánimo, ánimo, permanezcamos firmes, permanezcamos fieles, demos todo nuestro esfuerzo para alcanzar a las personas, todo nuestro esfuerzo. Siempre me acuerdo de la relación, de cómo Juan llegó a la iglesia. Cómo Juan llegó a Cristo, mejor dicho, no a la iglesia. Por mucho tiempo de ir a tomar mate con él. Porque se generó un vínculo de confianza. Generar ese vínculo es lo importante. Y mientras generamos ese vínculo, no se retropieza. Con lo que hacemos, con lo que decimos, con lo que comemos. Que realmente nuestra libertad en Cristo la podamos usar para la gloria de Dios. Vamos a ver.